Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Quiero recapitular algunas cositas puntuales que ya se hablaron. Número uno, recuerde que tenemos nuestro dispensario médico, ¿verdad? Este otro fin de semana. Invitarles y que usted también pueda llevar la hoja volante, la cual puede invitar también a familiares, amigos, a poder participar de lo que es el dispensario médico. Recuerde que estas consultas son gratis. Entonces, para que podamos apoyar también el Ministerio de lo que es el dispensario médico, también lo de los niños, ¿verdad? Así como lo decía el hermano y lo puntualizaba, recordemos que estamos sembrando la palabra de Dios en la vida de los niños. Entonces, para que ese compromiso que usted haga el día de hoy delante del Señor, pueda el Señor darle todos los recursos. Recuerde que como iglesia nosotros nos pedimos en otro lado. Como iglesia hemos avanzado y como iglesia Dios nos ha dado. Entonces, para que pueda apoyar, si usted no puede empezar lo que es este año, pues el siguiente año puede iniciar. Entonces, esperamos en el Señor poder tener esos recursos que son bastante necesarios. Y lo último que quiero mencionar es que nos puede acompañar al final de lo que es este culto. Vamos a tener nuestros bautismos en agua, ¿verdad? 6 de nuestros hermanos van a ser bautizados para que usted pueda acuerpar ahí con ellos. Recuerde que esto lo van a hacer públicamente delante de testigos y usted es parte de esta iglesia y va a ser testigo también de eso. Bueno, os quería decir esas cosas, hermanos, y oremos para comenzar la prédica de hoy. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque nos permites poder estar nuevamente en tu casa, Señor, para poder hablar de tu palabra, para poder servir, Señor, y saber que toda la gloria y la honra te pertenece a ti. Gracias te damos, Señor, en los méritos de Cristo. Amén. Continuemos entonces, hermanos, con esa serie, Cristo lo es todo. El domingo pasado estuvimos hablando de algunas cositas puntuales. Casi fue como rapidito ahí, ¿verdad? Porque el tiempo nos apremiaba, pero también hoy, pero Dios nos va a ayudar a poder salir adelante. Vaya conmigo entonces a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 10 al 14. Ahí estábamos hablando acerca de lo que el apóstol Pablo les está escribiendo a los colosenses. Nos dice la palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de toda la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. A lo largo de la historia de la iglesia, tanto primitiva como la iglesia actual, nosotros vemos que los herejes nunca se han considerado a sí mismos fuera de la verdad, pero de la verdad que ellos predican, porque insisten en lo que ellos dicen es la verdad del evangelio. Pero cuando vemos nosotros a la luz de las escrituras, vemos que el evangelio es torcido. Vemos que ellos no son fieles a la palabra del Señor. Engañan a muchos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir de qué forma lo que es verdad y lo que es mentira? ¿Cómo podemos identificar entonces una falsa enseñanza? Incluso, miren, muchas enseñanzas se visten de piedad. Usted ve y dice, ah, no, esas palabras de Dios. No, pero lo dice la Biblia. El versículo está en la palabra del Señor, dice usted. Hasta mencionan a Jesús. En todo eso nosotros vemos que hay una falsa enseñanza cuando el Espíritu Santo le ayuda a discernir aquello que se está diciendo y de qué forma se está diciendo. El principio aquí es la propia doctrina, como lo afirma la palabra. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Mire lo que nos dice la palabra. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Lo primero que nos dice el párrafo es, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, no son palabras propias, es la misma palabra de Dios la que se debe de hablar. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios
glorificado por Jesucristo. Hermanos, cuando ministramos a los santos, a la iglesia, ¿verdad? Debe de ser de parte del Señor y para gloria del Señor. No podemos pararnos en el púlpito a venir a decir mis testimonios y lo que me pasa y empezar a hablar de toda mi vida. No estoy ministrando. ¿En qué le va a edificar a usted eso? Solo la palabra de Dios viene a edificar su vida. Solo la palabra de Dios puede hacer un cambio en su vida, puede hacerlo crecer a usted. Usted va a tener un conocimiento de lo que a mí me pasa o me sucede, pero eso lo puedo hacer yo en la relación que tengamos mutuamente. Pero cuando estamos en el púlpito, venimos a predicar la palabra de Dios, venimos a hablar la palabra de Dios. Por eso aquí nos dice entonces, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria que nosotros le damos por medio de la palabra es a Cristo Jesús. No recibimos gloria, como Pablo lo dice, no recibimos gloria de los hombres, sino la gloria de Dios, porque es de Cristo, le pertenece al Señor. Entonces, la auténtica enseñanza es aquella que se alinea plenamente con la palabra de Dios, que retiene la sana palabra, que transmite a lo largo de muchas generaciones que ha sido dada a quienes, a los regenerados, a nosotros mismos, a todo creyente, a todo discípulo del Señor que ha escuchado el evangelio de Cristo, que es por la fe y que por medio de su Espíritu Santo ha depositado en cada uno de nosotros, porque hemos creído en ese evangelio de salvación para nuestra vida. Entonces, esa palabra es la que transforma el corazón. Muchos pueden ser muy elocuentes a la hora. Bueno, usted mira, ¿verdad? Los políticos, ¿cómo convencen con sus palabras? ¿Cómo convencen a las masas, a las personas? Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no somos nosotros los que convencemos, es Dios mismo por medio de su Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos de Dios para llevar el consejo de Dios a su corazón. Para discernir entonces la sana doctrina, debemos tener en cuenta tres aspectos cruciales. Número uno, el patrón de esa sana doctrina, ¿de dónde viene? La enseñanza, amados hermanos, debe de ser bíblica, en consonancia con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Vemos nosotros en las Escrituras, cuando la iglesia primitiva comenzó, se fundamentaban en la enseñanza bíblica apostólica, la doctrina apostólica ya escrita en la Biblia. Es decir, ellos eran coherentes con lo que habían creído, con la confesión que se les había dado. Salvaguardaban a la iglesia de toda herejía que se podía levantar a lo largo de la historia. Y sobre todo, entendían muy bien las Escrituras. Y nos muestra el testimonio fiel que ellos mostraban y la verdad del Señor Jesucristo, a quien ellos exaltaban siempre. Entonces, esa enseñanza bíblica debe ir relacionado a lo que nosotros tenemos, relacionado a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2, versículo 20. Mire lo que nos dice la palabra. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También otro de los aspectos es el efecto de esa enseñanza que examinamos nosotros al darla aún en nuestra propia vida. ¿Qué efecto hace esa enseñanza en mi vida? Cuando yo escucho la palabra, cuando yo vengo, abro mi oído, abro mi corazón, ¿qué efecto va a dar o qué hace en mi vida? Solo la palabra de Dios puede hacer el efecto de crecimiento en su vida, de fruto. No puede haber fruto en el corazón del creyente si no hay palabra. Sin palabra estará vacío. Entonces, eso nos impulsa a nosotros a profundizar en la palabra de Dios, a temer a Dios, nos trae a venir en arrepentimiento al Señor,
de nuestros pecados nos lleva a centralizarnos en Cristo Jesús y menos en nosotros mismos. Por lo contrario, lo que ahora se hace es que distraen a las personas hacia sus propios deseos, hacia sus propios anhelos materiales. Es contrario a lo que la palabra de Dios nos muestra, negarnos a nosotros mismos para que el Señor sea edificado. Pero el evangelio de hoy en día es un evangelio donde a usted le venden el evangelio. Donde usted le dicen, usted va a ser próspero. Usted no vino a sufrir a este mundo. Cuando usted se convirtió al Señor, usted va a tener todas las riquezas. Usted va a gobernar naciones, pueblos, señorío. Contrario a negarnos a nosotros mismos. El evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30 nos dice, es necesario, dice el apóstol Juan, que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario menguar. También vemos otro de los efectos, la vida moral del maestro. Jesús advirtió sobre los falsos maestros, enfatizó la importancia de su carácter. De igual forma, el apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, establece la norma de una vida irrepresible para aquellos que desean enseñar las escrituras o ser maestros en la escritura. Mire lo que nos dice primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Todo lo contrario a lo que los falsos maestros estaban enseñando. Amado hermano, la hipocresía, el orgullo y el enfoque de los logros personales son indicios de un falso maestro. Al contrario de la sencillez, la piedad, la humildad, que usted lo puede ver en aquellos que enseñan la verdad del Señor, la verdad de Cristo. Viendo estos principios, podemos entonces abordar con sabiduría y discernimiento la multiplicidad, o sea, usted mira la cantidad, podemos decir, de enseñanzas que nos rodean en este mundo como creyentes. Hoy en día vemos nosotros que la gente no quiere tener un discernimiento de la palabra porque no la estudia. Solo la lee, nada más. Ya me leí la Biblia un año, pero de todo eso, ¿qué efecto hizo en su vida? ¿Qué efecto hizo en su vida? ¿Hizo algo el Señor? ¿Usted vio que el Espíritu Santo le ayudó en algo? ¿Usted puso de su parte? Es la tarea de nosotros como creyentes discernir estas cosas. No se logra por nuestro propio entendimiento. Se necesita todo el poder de Dios, tal como lo dijo el apóstol y lo expresó a los colosenses, conociendo a Cristo por medio de las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Solo así podemos discernir nosotros entre lo falso y lo verdadero. Miren, además el discernimiento, amados hermanos, no es una tarea de alguien solitario, de alguien que pueda decir, no, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito un discipulado, yo puedo estudiar la Biblia yo solo. Eso es separarse de la palabra de Dios, es separarse del principio bíblico. O que muchos dicen que es exclusiva solo para ellos, o algunos el discernimiento. El discernimiento es para todo creyente y discípulo de Cristo. Por eso es que todo esto se realiza en la comunidad de los creyentes, donde aprendemos la palabra del Señor. Si usted está aquí porque va a aprender la palabra del Señor, si usted está en un discipulado es porque va a aprender la palabra del Señor, no puede desligarse de eso. Solo así usted va a poder entender las Escrituras. Porque aquí es donde el Espíritu Santo usa nuestros dones, nuestros talentos, para poder ayudarnos a crecer. Y esto lo va a ayudar a usted también a participar dentro de la iglesia local, a servir dentro de la iglesia local.
Es entonces en su iglesia local donde usted se involucra para aprender las Sagradas Escrituras diligentemente. Donde este proceso se vuelve más sólido para usted. Pero necesitamos de toda la sabiduría de Dios que proviene solamente de Él para ayudarnos. Por eso hay un orden en la iglesia local. Bíblicamente, dentro de su iglesia local deben de haber ancianos, diáconos, pastores, maestros y líderes piadosos llenos del poder de Dios para enseñar fielmente el Evangelio de Cristo. La iglesia local no solo se dirige por alguien nada más. Hay una estructura en la cual se está trabajando. Debe de estar dentro de la iglesia local. Muchos se pueden preguntar si aquí hay una estructura. Sí, hermanos. Sí la hay. Hay una estructura dentro de la iglesia local. Recuerden, Dios nos manda eso. Bíblicamente, Dios nos manda que lo hagamos. Por tanto, entonces, es nuestro llamado ser un pueblo que busca, ama y vive la verdad en un mundo lleno de engaño. Mientras nos enfrentemos en nuestra vida a esas falsas enseñanzas y doctrinas, hagamos entonces lo que el Señor Jesucristo nos dijo: ser luz en medio de las tinieblas. Recordar entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ser un faro en este mundo perdido que tanto lo necesita, amados hermanos. Somos nosotros los llamados a llevar el Evangelio, a estar preparados ante estas falsas enseñanzas. Eso es lo que el apóstol quería con los colosenses. No es que ustedes no habían conocido el Evangelio, ya conocían el Evangelio, pero ahorita se los estoy recordando nada más. ¿Cuánto necesitamos nosotros que nos estén recordando las cosas? Los seres humanos fácilmente olvidamos muchas veces. Por eso es que este es el lugar donde usted aprende la palabra del Señor, donde se le recuerda la Escritura, donde usted crece localmente. Por eso la insistencia del apóstol Pablo en la carta, el versículo 10 y 11 nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no viene por sí solo, hermano. Viene cuando usted tiene una relación con el Señor, una relación con su palabra, que le ayuda a usted a conocerle más a Él. Ese es el conocimiento que está hablando Pablo, no está hablando de otro conocimiento más. No es el conocimiento que la filosofía nos enseña, la ciencia nos enseña. Esos son conocimientos temporales, pero el conocimiento de Dios es conocerle, tener una relación con Él personalmente, conocer los principios bíblicos de la palabra. Por eso es que solo Cristo nos puede llevar al conocimiento pleno de Dios por medio de la palabra escrita. La única forma entonces, amados hermanos, de no caer en el engaño es por medio de ese conocimiento que viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? En palabras sencillas, está expresando a sus oyentes que porque ya habían recibido la palabra escrita de Dios, ellos ya tenían ese conocimiento pleno. Ellos ya conocían los atributos de Dios. Y lo que el apóstol quiere que ellos hagan es que esos beneficios que habían recibido por medio de la predicación fiel de la palabra, los pusieran en práctica. Los llevaran a la práctica. Porque fácil es conocer, hermanos, y entender, pero llevarlo a la práctica es diferente. Por eso la iglesia local no puede estar solo sentada. La iglesia local tiene que salir, tiene que practicar el evangelio, hablar el evangelio. Aquí nos preparamos para ir afuera. En el corazón de los oyentes de la carta, porque estaban siendo probados en ese momento, era difícil la situación que estaban viviendo, porque era una confusión entre lo verdadero y lo falso. Pero ahí es donde se muestra la fe puesta en Dios y en su evangelio,
Por eso es que el apóstol vuelve a repetir y vuelve a repetir y vuelve a repetir para que en el corazón de ellos sea sembrada la palabra. ¿Cuántas veces necesitamos que nos repitan la palabra del Señor? Varias veces, y varias veces, y varias veces. Es necesario entonces, para nosotros los seres humanos, porque como lo mencioné anteriormente, se nos olvida fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que nos gobiernan muchas veces, nuestras emociones y nuestros pensamientos humanos, ponen una barrera muchas veces en nuestra vida. Y solo la palabra de Dios puede penetrar en el corazón. Es por eso, amados hermanos, que no encontramos en ningún otro lugar la fidelidad que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, el beneficio que tiene la palabra del Señor para nuestras vidas. Es por eso que no es por medio de un chamán, de un medium o un profeta que Dios nos va a hablar, va a ser por medio de su palabra escrita, que es la voz propia de Dios. A través de esa voz, nosotros podemos conocer la deidad de su Hijo Jesucristo. Podemos conocer al Señor, tener una relación con Él. Por eso siempre ahí, en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo de 9 al 10, el apóstol les dice, porque en Él habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad en Cristo Jesús. Y el apóstol les afirma, y vosotros estáis completos en Él, les dice, que es la cabeza de todo principado y potestad. No es que ustedes han recibido a medias el Evangelio, han recibido todo el consejo de Dios. Amados hermanos, no es de exhibir cuánto conocemos muchas veces, ni qué tan grandes expositores somos, sino de alimentarnos de la palabra de Dios y desarrollar un gusto en ella para nuestras vidas. El crecimiento de la palabra de Dios nos lleva a nosotros a poder entender entonces que no vamos a depender de nosotros mismos, sino solo del Señor. Mira lo que el apóstol nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 2. El apóstol le dice a los Corintios, así que hermanos, les dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No hay nada, amados hermanos, que pueda afirmar, madurar, edificar y enriquecer nuestras vidas como creyentes al conocer la palabra del Señor. Por eso como iglesia, nosotros tenemos en nuestro trifolio, que siempre lo damos a los nuevos que vienen, ¿verdad? Que nos visitan. Usted mira la doctrina de la iglesia. Es importante conocer la doctrina de la iglesia, porque nos refleja a nosotros la respuesta que a veces aquellas preguntas que nos hacemos en nuestra mente. En este texto que el apóstol está hablando, la primera carta a los Corintios, vemos una respuesta de Pablo ante aquellas quejas de los grandes conflictos que tenía esa iglesia. Algunos creían en la resurrección de Cristo, otros no. La corrupción, el adulterio que estaba sucediendo en esa iglesia los estaba llevando a una división. Por eso el apóstol, al enterarse de esto, escribe para enseñarles que la solución a esos problemas solo era el Evangelio de Cristo. Ese es el tema central de la carta. Cristo crucificado y resucitado. El apóstol pudo haber enseñado otras cosas diferentes. Pudo haber enseñado su propio conocimiento, porque lo tenía. Nadie lo dudaba. Pero él se negó
renunció, podemos decir, al conocimiento humano por el conocimiento de Cristo, por conocer la palabra, por conocer a Cristo resucitado. Muchas veces tenemos que renunciar a nuestro propio conocimiento por amor al Señor, por amor a Cristo. Entonces, lo que el apóstol está enseñando es que el mensaje del evangelio es el más excelente, en el que todos los creyentes y discípulos del Señor debemos profundizar. Este mensaje que ha sido llevado y ha sido traído a nuestras vidas, que lo hemos recibido dentro de la iglesia local, nos va a servir a nosotros en beneficio de nuestras almas para no caer en el error doctrinal que hoy en día vemos. Es que miren, muchos dedican tiempo más a profundizar en las cosas tecnológicas, en los pasatiempos o en otros temas de interés personal. Pero hay un tema, amados hermanos, en el que tenemos que profundizar. Todo creyente es acerca de la persona del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de la cruz, es el corazón del evangelio. No es que usted no pueda hacer lo demás, pero profundice en el evangelio, en conocer el evangelio, en el mensaje que cambia y transforma su vida. Solo ese mensaje nos va a ayudar a perseverar en el día de la angustia, en el día de la soledad, en el día de la pérdida. El mensaje del evangelio. Porque el mundo lo que nos trae es dolor, angustia, pero Cristo nos trae paz. Por eso el apóstol les dice, porque nada me propuse saber entre ustedes. Mire, Pablo lo que está hablando aquí es de una decisión voluntaria que él hace. Dice, yo voy a renunciar a todo lo del mundo y me voy a proponer conocer el evangelio para enseñárselo. Es una decisión voluntaria que tomó en su vida. No saber nada, no creer nada, no aprobar nada, no enseñar nada de la sabiduría de este mundo caído. Él conocía la ley, pero él no se propuso eso. Vio que el mensaje del evangelio por excelencia iba a transformar el corazón de las personas. No había otra forma. Pablo lo que les dice a ellos es que en la tradición o cultura en la que ustedes están viviendo, la filosofía griega, el arte, los oráculos, proponen eso. Pero yo no les vengo a proponer esas cosas. Yo les propongo profundizar en el conocimiento de Cristo y este crucificado. Es decir, les dice, en el Evangelio y en todas las riquezas que son para ustedes. Amados hermanos, los grandes oradores de este mundo en temas filosóficos o de aquella época, por su cultura, no han cambiado al ser humano. No han cambiado. Eso no cambiará. El corazón de las personas, solo el Evangelio de Cristo va a poder transformarlo. Lo que antes nosotros mirábamos en la época de Pablo, lo vemos ahora. Grandes artistas musicales, los grandes actores de Hollywood, los influencers de las redes sociales, los famosos deportistas. Muchos los siguen y los admiran. Por eso cuando el apóstol llega a la iglesia de Corintios, ellos le estaban exigiendo que hiciera lo mismo, que usara esas herramientas. Pero Pablo decidió que no. Decidió enseñarles el Evangelio de Cristo.
Hoy en día, entonces, de manera similar, vemos sobre líderes en las iglesias, en donde el pecado cultural y la presión de las redes sociales les exigen esas cosas. Tienes que ser buen orador, tienes que conocer más de esto, más de la ciencia. Y miren, hermanos, hasta escuelas hay, no cristianas, sino seculares, que andan enseñando estas cosas. En algunos casos hasta les convencen que deben de ser expertos ellos en todas estas cosas, es decir, ser profesionales en todo, excepto en enseñar el conocimiento de Cristo. Y esto se ha vuelto dentro del mundo secular, ¿verdad? Que si usted no está en ese nivel, no, no califica para ellos. Pablo pudo estar en ese nivel y estar en otros, pero él decidió en su vida voluntariamente enseñar a Cristo crucificado. No enseñan el conocimiento de Cristo y su palabra. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto que nosotros miramos hoy en día? Una iglesia distraída, una iglesia de entretenimiento, dormida de la verdad, de su misión y razón en este mundo, pastores y miembros distraídos de sus deberes, enfocados en ser reconocidos. Esa es la ética que nos está mostrando este mundo. Instituciones privadas, no de iglesias locales, sino que les están imponiendo a ellos este tipo de cosas. Es la iglesia local donde usted se certifica para ser aprobado delante de Dios. No es otro lugar. Es la iglesia local donde usted va a crecer, donde va a servir al Señor, donde usted va a madurar, donde usted va a ser adoctrinado por la palabra de Dios. La Biblia nos manda a enseñar esa sana doctrina. No solo a los hermanos aquí, sino empezando desde los niños. Desde ahí tenemos que empezar. Recordemos que son el relevo de cada uno de nosotros. El crecimiento va a venir desde ahí. Niños, jóvenes, adultos, todos tenemos que aprender. Todos tenemos que estar en ese proceso de enseñanza. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19. El apóstol Pablo les escribe en esta carta a la iglesia de Filipo lo siguiente: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En todo lugar, amados hermanos, habrán hombres que no sirven al Señor Jesucristo, sino sirven a su propio bien, a su propio beneficio. Hay de aquellos, dice, que perviertan el evangelio. Pero también hay de nosotros que nos dejamos engañar. Conociendo la verdad, sabiendo la verdad, no podemos voltear nuestra mirada hacia atrás. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra, insistir en lo que hemos creído. Por eso el apóstol Pablo insiste con amor, pero con firmeza en esta carta, exhortando a sus oyentes de los colosenses que deben de crecer en ese conocimiento de Dios, que solo lo da la Escritura. O sea, el apóstol Pablo tiene bien claro en su mente que solo es por medio de la predicación fiel de las Escrituras que los colosenses podían crecer a la altura de Cristo. Nada de lo que ofrecían los falsos maestros,
Nada de lo que ellos les daban los podía llevar a la sabiduría que necesitaban en Cristo Jesús. Por eso esas doctrinas extrañas que hoy en día circulan por todos lados tienen que ver con esto. Pero también el apóstol advirtió de los judaizantes. Mire, tal vez no se llaman judaizantes hoy en día, pero son doctrinas extrañas cuando usted las ve a la luz de la palabra. Porque muchos están rebuscando cosas en la palabra de Dios, cosas nuevas, reveladas, para venir y enseñar y torcer las escrituras. Por eso el apóstol Pablo no solo toca cosas doctrinales aquí de falsas enseñanzas, sino también le dice extrañas, es decir, desconocidas. Es habitual que la gente busque a veces un significado en la Biblia. ¿Será que vamos a ver símbolos y empieza la gente y esto? Y empiezan a hacer muchas otras cosas. Mire, hermano, peligroso. Es peligroso cuando usted no tiene un estudio profundo de las escrituras, dejarse engañar. Y esta simbología, ¿qué me dirá? Parecemos como los oráculos, ¿verdad? Haciendo muchas cosas. No, la palabra está ahí. Usted necesita la guía del Espíritu Santo. Personas fieles que le enseñen la palabra del Señor. Pero no empecemos con esas cosas. Algo que se me ocurrió ahorita a mí, no voy a decir. Y tal vez fuera de contexto, fuera de la palabra de Dios. Ah, esto no se les ocurrió a los apóstoles hace más de 2000 años. El Señor me lo reveló ahorita a mí. Miren, amados hermanos, la palabra ha estado ahí siempre. Ahí ha estado la palabra del Señor. Entonces, el problema, amados hermanos, con eso es que son interpretaciones que causan confusión. Porque empiezan a aplicarle todas estas cosas a la palabra de Dios, torciendo las escrituras, enseñando mal, para querer ganar popularidad entre la gente. Para poder decir, fíjate que allá el profeta tal o la persona tal, enseña tal cosa, anda, vamos a la iglesia. Y ya empiezan a llevar a mucha gente a la mentira y al error. De esta forma, nosotros vemos muchas denominaciones y sectas envueltas en esas cosas. Y aquí en nuestra ciudad lo vemos nosotros. Vemos muchos de esos. Como le mencioné, quizás no se llaman judaizantes en ese momento, como en el primer siglo, pero llevan a sus miembros al error doctrinal. El diablo quiere que le ates, le dice, que le reprendas. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado? La palabra, la palabra. Y él tuvo toda autoridad. Tenemos ejemplo, hermano, las escrituras. Entonces el apóstol Pablo en cada epístola exhorta y advierte el peligro que conlleva creer en esas falsas doctrinas, porque mire, se meten tanto en la conciencia y en la mente de las personas que usted termina creyendo. Termina, ¿será que será cierto? Y empieza a dudar de la palabra del Señor. Vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 7. En esta epístola pastoral vemos lo que nos dice el apóstol Pablo acerca del carácter de esos hombres en los posteriores días. Le dice lo siguiente: también debes saber esto, Luis, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, tiempos peligrosos.
Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita, le dice. A esto se evita. Pero la gente hoy en día también los anda buscando. Corre detrás de ellos. Todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es que nada de esto, les dice el apóstol, lo va a llevar al conocimiento de la verdad. Solo la palabra de Dios, que es el testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo, los va a llevar al conocimiento de la verdad. El consejo entonces del apóstol en esta carta lo vemos en el capítulo 4 de esta misma epístola. Miren lo que nos dice el 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahí viene el consejo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Diferente a lo que anteriormente mostraba el apóstol en el capítulo anterior, no es otra cosa, amados hermanos, sino la predicación fiel de la palabra de Dios que cambia al ser humano. No son los milagros, las profecías, el buen coro que podamos tener o las danzas. Es por la locura de la palabra de Dios que somos transformados a nuevas criaturas, a tener una nueva naturaleza del Señor. Solo la palabra del Señor nos puede llevar a esas cosas. El problema más grande entonces de la iglesia es ese. No quieren escuchar verdaderamente. Hay mucho error doctrinal. Por eso las epístolas de Pablo nos instruyen a nosotros a aprender acerca de las escrituras, a aprender de lo que sucedía en las iglesias anteriormente. Y eso hoy en día lo vemos. Por eso le damos gracias a Dios, no porque somos la iglesia perfecta, porque no lo somos, ni los seres perfectos, pero tratamos de estar siempre alineados fielmente a las escrituras, donde usted está aprendiendo y creciendo y madurando en la fe. ¿Qué lo motiva a usted, amado hermano, a estar en esta iglesia? Hágase esa pregunta. ¿Qué me motiva a mí? ¿Será porque me cae bien el pastor? ¿O porque somos amigos de hace años? ¿Qué nos motiva, amados hermanos? ¿Qué lo motiva? La palabra. La palabra, donde usted recibe el alimento de edificación para su vida. No hay nada más, hermanos. Porque aquí no tenemos un cuadro de danzarina, ¿no? O de mimos. No podría decir que por esas cosas ustedes vienen a la iglesia. Debe de haber una motivación en nuestros corazones. Conocer a Dios, conocer su palabra, conocer el testimonio fiel del Señor Jesucristo. Y que eso nos lleve a crecer como un beneficio para nuestras vidas. También el apóstol les menciona que ese conocimiento en Cristo Jesús los va a llevar a tener una comunión plena con Dios.
Entonces, es el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios que nos acercamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de poder alcanzar nosotros esa gracia, esa misericordia de Dios, sino es por medio de Él. Colosenses 2, capítulo 2, versículo del 3 al 4. En quien están escondidos, nos dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El apóstol le dice, miren, solo en Cristo ustedes pueden encontrar el conocimiento pleno de Dios por medio de la palabra. A veces nuestra mente nos engaña, amados hermanos, porque vivimos bajo este mundo, esclavos, el pecado y los deleites que nos muestran. Por eso es que solo la palabra de Dios puede mostrarnos estas cosas. No hay nada más. Por eso es el consejo del apóstol aquí. Que él les dice para que no sean engañados con palabras persuasivas. Lo que ofrecían entonces los falsos maestros era ayudarles a crecer, pero no espiritualmente, sino intelectualmente nada más. Y eso los iba a alejar y los iba a frustrar. Iban a tener un vacío espiritual en sus vidas. Porque eso es lo que hace la sabiduría humana. Trae vacío a nuestros corazones. Nos aleja de la verdadera palabra de Dios. Nos aleja de Cristo y de su palabra. Por eso es que nosotros estamos aquí para encontrar en la fuente correcta que es Cristo y su palabra. Porque los judaizantes practicaban su religiosidad como un estilo de vida, porque eso deseaban en su corazón ellos, ser visto por los hombres para obtener la aprobación de ellos. No se negaban a ellos mismos, más bien negaban la deidad de Cristo. Segunda carta a Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amados hermanos, tenemos la advertencia de la palabra. Usted ha escuchado la palabra, retenga la palabra en su corazón. Hasta aquí nos vamos a quedar y vamos a continuar en otro momento. Incline su rostro. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque solo ella es fiel y verdadera para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a reconocer en nuestras vidas que necesitamos de esta palabra para conocer las falsas enseñanzas que nos rodean en este mundo perdido. Guárdanos, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a que cada día perseveremos en tu palabra, que crezcamos a tu altura, que podamos escuchar de ti, Señor, y no de otras voces, sino de tu palabra, donde tú ya nos has hablado. Gracias te damos y la gloria y la honra es para ti, en los méritos de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.